Bienvenidos a su espacio de Proyectorión y esta será la primera clase, una breve explicación de varias cosas que hemos estado compartiendo aquí en el canal de Proyectorión y quiero detenerme a explicar de manera más pausada quizás cosas que están en confusión, que no se entienden, cosas muy nuevas, incluso en contra de la doctrina emergente, ya sea el cristianismo o el mismo judaísmo, de la mano tanto de académicos como Mario Sabán, Antonio Piñero, César Silva y obviamente Mauro Viglino, que le hemos dado un espacio bastante amplio de sus varias conferencias. Y en esta oportunidad, como primer video de estas clases cortas de 10 a 15 minutos, vamos a explicar como punto de partida la famosa explicación de Elohim. Elohim sale en la primera frase del Génesis. Elohim bara, Bereshit bara Elohim. En el principio, Dios creó, pero esta se traduce como Dios en singular. Cuando ya de la mano de Mauro Viglino y de otros estudiosos, incluso como César Silva, explica que Elohim no es o no significa la palabra Dios, sino que significa dioses o poderosos. Entonces voy a compartir pantalla en este momento, la voy a compartir para incluso ustedes se pueden dar cuenta en una búsqueda rápida, sin ir a libros, sin ir a cuestiones más extensas, que pueden llegar a estas mismas conclusiones. De todas maneras, al final de este video, en la descripción, te dejaré varios links para ampliar a profundidad el tema, por lo menos de este primer video, que van a ser varios. Es decir, este va a ser el primero como introducción de varias clases que vamos a tener así más cercanamente. Así que voy a compartir pantalla en este momento. Aquí ya sale compartida. Y como primer término, tenemos que si buscamos la palabra Elohim tal cual en Google, vemos, Elohim es el plural de Eloa. Listo. Y aquí te está diciendo que Elohim es un plural de la palabra Eloa. Eloa viene siendo como la palabra Dios y Elohim viene siendo la palabra dioses. Y este está relacionado con el dios El. Recordemos que según las explicaciones de César Silva, en este caso, eh, explica que antes existía tanto el dios El y tenía su esposa Asherah y que ellos se unieron para tener o tuvieron 70 hijos y de ahí salen los 70 dioses o las 70 entidades que regían cada territorio y que una de esas entidades, concretamente ya la de Jacob, el territorio de Jacob, es la que le perteneció al Elohim Yahvé. Yahvé no se encargó de toda la tierra, no se encargó de todas las naciones, sino de un solo territorio. Pero eso lo podemos ver más adelante. Es afín a la palabra LHM que se encuentra en el ugarítico, donde se usa en el panteón para los dioses cananeos, hijos de él, y se vocaliza Elohim, es decir, los hijos de él, del dios él, se le vocaliza como Elohim. Ya aquí podemos terminar el video. Y aquí se entiende que Elohim es un plural de Eloa. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí esta breve explicación, Malak no significa ángel, significa enviado o mensajero. Por lo tanto, Malakim, la I y la M al final, es el plural de enviados o mensajeros. Es como la letra S en el español. De igual manera, Eloa significa poderoso o Dios. Y Elohim, con la IM al final, es la S en el español que significa poderosos o dioses. Listo. Ya aquí concretamos el video, pero vamos a colocar otros ejemplos. Vamos a dar más pistas que usted se puede dar cuenta. Si colocamos aquí en la página Logos, K-Logos, que es una página que usan los cristianos y los judíos de Biblia interlineal, tenemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando en realidad, si ya al saber que esta palabra aquí marcada Elohim significa dioses, podemos entender por tanto que en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Listo. Otro ejemplo.
Tenemos aquí uno más complejo. Y dijo Dios. De nuevo se traduce erróneamente como Dios cuando aquí tenemos la palabra Elohim. Y ya sabemos que aquí Elohim significa dioses. Es un plural, por lo tanto. Y en el principio los dioses dijeron, hagamos, ahí sí lo tradujeron bien, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí la palabra hagamos está en plural porque precisamente le antecede la palabra Elohim, que es un plural, pero las malas traducciones lo colocaron como un singular. Otro ejemplo, Números 23:19. Aquí evidenciamos un poquito una contradicción y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, aquí se da por supuesto de que Dios es un ser omnipotente, trascendente y que no se arrepiente. Pero si retrocedemos tres doritos atrás, es decir, en el Génesis 6, claramente que dices, y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y dice Yahvé, crearé sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, es decir, los terminaré, los quitaré, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pregunta básica. Si aquí, más adelante en números, dice que no es un hombre que se arrepienta, porque aquí dice que se arrepintió. Por lo tanto, no estamos hablando directamente entonces de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de una entidad inferior llamada Yahvé que cometía errores y se arrepentía. Porque Dios supuestamente o se supone que no se arrepiente y no se equivoca. Pero ya aquí evidenciamos una equivocación. Ya después una discusión si esto es más una idea de hombres o no, pero vamos a hacer de cuenta de que lo que dice el texto al menos es cierto, como dice la técnica de Mauro Biglino. Otro texto que muestra en la Biblia que hay una referencia de muchos dioses. Dios está en la reunión de los dioses, es decir, de los Elohim. Y en medio de los Elohim juzga. Ya aquí en el primer texto, en el Salmo 82, nos da la idea de que hay una asamblea de Elohim, de dioses. Porque si leemos más adelante en el verso 6, dice aquí, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, es decir, de El Elyon. Pero más adelante dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por lo tanto, la naturaleza de estos Elohim, aunque ciertamente tenía un Olam, un tiempo indefinido, que Olam no significa eternidad, pero este no es el tema de este video, estos también podían morir o eran mortales. Aún así se le denominaban Elohim. Por lo tanto, Elohim al menos no significa un Dios omnipotente. Tiene otro concepto más tirado hacia la mortalidad que a la inmortalidad, tal como se entiende. Más adelante, como dice Mauro Biglino, si vemos en 1 Corintios 8, Pablo de Tarso tenía conocimiento de varios dioses. En el verso 5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, es decir, como de hecho hay señores y dioses, es decir, existen. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es decir, esto nos trae el concepto llamado monolatría. Ojo, esto todo lo estoy buscando en internet, sin ir a conferencias más allá. Es decir, creemos en un Dios superior, creador del cielo y de la tierra, perfecto, pero no desechan o no descartan la existencia de dioses inferiores. Esto ya estaba en la mentalidad judía. ¿Qué es el concepto de monolatría? El concepto de monolatría lo tenemos aquí. Monolatrismo, monolatría, en Wikipedia, es el concepto religioso por el cual se creen en varias deidades, no se niegan, se creen, existen, pero hay una superior a los demás. Es decir, creemos en Yahvé, aunque existan Milcom y Camosh, que eran los dioses vecinos. Aunque exista el dios egipcio, el dios persa,
etcétera, de distintas naciones. Más abajo podemos leer, se considera también que los antiguos judíos fueron monólatras antes de ser monoteístas, debido a las alusiones de otros dioses en ciertas partes de la Biblia, como por ejemplo Deuteronomio 32:8, parece implicar que los antiguos israelitas creían en un inicio que su Dios era nacional, mientras otras naciones tendrían sus propios dioses igualmente existentes. Ojo, si esto lo leemos solo, podemos opinar, no, eran dioses ídolos de barro, de piedra, pero eso no es así, porque entre los pueblos se creían realmente de que había dioses existentes. ¿Cómo lo podemos a ver en eso? Un solo ejemplo nada más y con esto podemos terminar. Vemos en Génesis, y esto Mauro Viglino lo explica, esto lo vamos a poner en la conferencia que explica todas estas cosas, tanto lo de César Silva como Mauro Viglino en distintos links aquí en la descripción. Vamos a Génesis 31, vamos al verso 51 y fíjense cómo no se está tratando de un Dios real versus un Dios de piedra o un Dios de arcilla, del cual no se tendría que haber ningún respeto, porque si mi Dios es verdadero, no puedo competir contra un Dios de arcilla. Es absurdo. Fíjense aquí. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, es decir, este territorio, y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano o esta señal contra ti, ni tú pasarás esta señal o este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Es decir, vamos a hacer un pacto de que tú no vas a pasar para acá y yo no voy a pasar para allá. En el 53 dice, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre ustedes, el Dios de sus padres. Es decir, tanto mi Dios es existente, pero tu Dios es existente. Claramente, si le cambiamos la terminación Dios a Elohim, el Elohim de mis padres con el Elohim de tus padres, es decir, el Dios y el Dios, algo aparte, están en igualdad de condiciones. Hay un respeto entre los mismos dioses, incluso entre los mismos israelitas o los mismos judíos. Ya con esta extensión o explicación muy corta de las conferencias y explicaciones tanto de Mauro Viglino como de César Silva, nos podemos aproximar entonces a esa monolatría que no se enseña en las iglesias ni en las religiones, porque obviamente las traducciones se da con un contexto teológico de que debe haber un solo Dios. Y esto nada más es un trato al Antiguo Testamento, porque si metemos el Nuevo Testamento, obviamente se coloca una cuestión más confusa, porque en este caso, en el lado del cristianismo, se da a entender que hay que unir el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento y que es una lectura lineal e infalible. Cuando tú colocas a un judío y un cristiano a hablar, obviamente el judío te va a decir, no, con ese libro que es el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos nada que ver, ni mucho menos la Biblia, porque es otro mix o otra combinación distinta. Uno se preguntaría, entonces, ¿quién es el Dios de Jesús? Que para nada tiene que ver con el Dios Yahvé y que de alguna manera Jesús traía un Dios Padre amoroso, incluso dar la vida por el enemigo. Eso es otra explicación, ese es otro tema para otro video, pero quería traer el tema de los Elohim. Aquí tenemos, por ejemplo, como fuente, lo voy a colocar aquí, este video de César Silva de los plurales en Génesis, porque se usa a nosotros. Aquí lo explica 1 hora 24. Ojo, esto es investigación. Tenemos también aquí su canal, Biblia sin mitos. Y más concretamente quiero que vean este video, lo voy a colocar en la descripción, Enlil o Yahvé, que Dios habló a Abraham porque se explica, César Silva explica que del dios Enli, porque muchas de las historias de la Biblia de Génesis viene desde los sumerios, el dios Enli sufre, digamos, una mutación hasta llegar al dios El, pero su base o su origen viene del dios Enli de los sumerios y básicamente es el mismo dios. Y esto lo trae desde la lingüística porque sufrió una de las palabras, en este caso la N, sufre una mutilación, en este caso hay un nombre exacto que César Silva lo explica, hasta llegar al dios El. Y luego al salto al dios Yahvé, que no tiene nada que ver con el dios El, porque el dios El era una cosa y Yahvé era otra, otro dios.
Pero eso lo explica César Silva en este video. Tenemos aquí un video que ya hemos compartido de Mauro Biglino, va a estar en la descripción. Y con esto termino el primer tema de los Elohim. Más adelante voy a dar más explicaciones, más clases, lo más resumido posible del por qué expongo algunas informaciones que parecen extraordinarias, confusas, extrañas o incluso para algunos hasta satánicas, pero esto tiene una explicación profunda, pero depende de la voluntad y de las ganas de la persona de alguna manera investigar y tomarse en serio esto sin ningún tema dogmático, sin ningún tema o interés de caer bien en una postura cristiana, judía, no. Hay que llevar a la investigación independientemente hasta donde nos lleven. Y es necesario tomar fuentes académicas y de ciencias bíblicas, porque obviamente si tomamos fuentes simplemente de cristianos, teólogos muy, muy judíos o solamente del cabalista o de la cábala, nos veremos nada más en la situación de ver una sola cara de la luna. Pues en realidad hay múltiples caras que se van evidenciando a través de la investigación, como esta pequeña investigación que les acaba de mostrar en una simple búsqueda de internet. Así de sencillo. Pero obviamente esto hay que sustentarla con más investigación, que serían los links que estoy colocando al respecto. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima clase aquí en Proyecto Orión de más temas controversiales para aclarar punto por punto. Hasta pronto.